Más preguntas. Bueno, nos correspondería ahora hacer un pequeño descanso, pero me está pidiendo Juan Carlos la palabra. ¿Qué mejor manera de descansar que escuchar a Juan Carlos Monedero? No, tenéis mucha razón de que este seminario no puede tener lugar en el particular. No veo yo a Rajoy citando a Gramsci ni a Hegel, nada por el estilo. Pero esta discusión que tenemos aquí es la misma, Pablo, que la del libro que compilaste tú sobre Juego de Tronos. Tiene muchísimo que ver, ¿no? Es una cosa que me extraña, ¿no? Porque pudiendo haberse referido a Podemos sobre las cosas que escribimos, muchos han preferido citar una frase descolocada aquí y allá, cuando era mucho más sencillo acudir, ¿no?, a las cosas que hemos escrito. Lo que planteáis vosotros como incertidumbre de futuro, yo al revés lo veo como la condición de posibilidad. ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo planteando que hay una crisis de civilización y que la libertad, la igualdad y la fraternidad, que es lo que hace que se construya el aire de familia de lo que ha venido siendo la izquierda, hoy está radicalmente amenazado. La igualdad nunca hemos sido más desiguales, la libertad amenazada, ¿no?, por la pérdida del Estado de Derecho, y la fraternidad por ese sentido común egoísta que está en marcha. La crisis civilizatoria, que la hemos analizado mucho, tiene que ver con la crisis del mundo del trabajo, donde por vez primera en los últimos 200 años se está solventando la tasa de ganancia sobre las espaldas netas de los trabajadores. Por eso el año pasado es la primera vez que el 1%, y ya no es un lema retórico, el 1% tiene más riqueza que el 99%. Y por tanto hay una realidad ahí concreta de que la reconstrucción del mundo del trabajo implica que los próximos, ¿qué? El estudio de Oxford, en los próximos 15 años desaparecen casi el 50% de los empleos. En términos medioambientales, la crisis no hemos hablado de ella, y por eso yo soy más crítico con las posibilidades de una política keynesiana tradicional, porque no permite, ¿no?, el medio ambiente ese tipo de salidas. La mercantilización del mundo, que ahí estoy de acuerdo con el padre, ¿no?, que creo que hay una pérdida de sentido que hace que en las zonas ricas de España hay hasta un 30% de gente sobreviviendo con antidepresivos, somníferos, ansiolíticos y demás. Esta crisis, que es europea, se agrava en los países del sur por cómo hemos salido de las dictaduras, por un lado, ¿no?, que creo que es muy relevante, y porque eso ha generado una política del miedo muy, muy fuerte. ¿A dónde quiero llegar? Esta crisis sistémica, el sistema tiene su solución. Que hay un problema medioambiental, privaticemos el agua, privaticemos el Amazonas. Que hay un problema, por ejemplo, con el envejecimiento de la población, lo que decía Christine Lagarde, a ver si los viejos se mueren un poquito antes. Que hay un problema con refugiados, subcontratamos a Erdogan para que dispare contra ellos, etc., ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en la solución de esta crisis civilizatoria, para hacer tortilla va a haber que romper los huevos. Y no hay ninguna fuerza política en España que no tenga deudas con los factores de poder de ese 1%. Podemos ser la única fuerza que no debe dinero a los bancos, que no tiene deudas con las grandes empresas multinacionales y que busca los mejores argumentos para que solventen los problemas de la mayoría. Cosa que no le ocurre ni al PP, ni al PSOE, ni a Ciudadanos. Hay una discusión de fondo, y es que yo creo que somos herederos de los derrotados. Por eso en el libro a mí me gustan los Stark, porque aunque cuelgue la cabeza del castillo de los Lannister, del bueno de Ned desde el primer capítulo, no voy a contar más. No hay más. No resucitan, tranquilos. Desde a que cuelgue, ¿no?, desde el primer capítulo, la cabeza de Ned Stark, es precisamente esa derrota la que permite la posibilidad de una alternativa, ¿no? Por eso yo no leo las derrotas en términos como de fracaso, sino que al revés, son las derrotas las que permiten una reconstrucción moral que no está en las victorias. Que alguien me explique, en términos morales, el bochorno del Partido Socialista saliendo, dando gritos de alegría cuando ha tenido el peor resultado de su historia. Que alguien me explique a Rajoy, fuera de la alegría personal que le da haber ganado las elecciones, pero que no puede explicar la parte terrible que implica de haber dejado de lado la política de corrupción. Conclusión de lo que estoy planteando. Yo creo que a esta crisis de civilización no podíamos responder electoralmente sin más. ¿Por qué? Porque reclama un cambio de conciencia, un cambio de cultura política, y en las elecciones prima la brocha y no prima el pincel. Y eso es lo que, cosas que tú has planteado y que parecen contradictorias,
no lo son solamente con un análisis profundo. Es evidente que el Partido Socialista hace mucho que ha dejado de ser socialdemócrata. Pero ¿cómo va a ser socialdemócrata si el corazón de la socialdemocracia es el Estado social y la reforma del artículo 135 en la dinamita? Si el corazón de la socialdemocracia es la economía mixta y están en contra de que, por ejemplo, los bancos rescatados con dinero público sean el embrión de una banca pública. Se han renunciado a las políticas keynesianas porque la primera reforma laboral que limita la posibilidad de un pleno empleo de calidad es la que hace Zapatero y después la apuntala Rajoy. Pero estas cosas, Pablo, que son de fondo y que tienen razón, en plazos electorales no se puede explicar. Y por eso yo estaba deseando que terminasen, joder, 6 elecciones en 2 años. Si es que solamente la pueden aguantar los caraduras. Es decir, que 6 elecciones en 2 años la puedes aguantar solamente si tienes una maquinaria con equipos de marketing que les da igual apoyar a uno o a otro. La conclusión de esto que estoy planteando, frente a vuestra intuición, yo creo que de cierto escepticismo, es que el escenario que hay en España es un escenario de apertura brutal. Y que lejos de cerrarse un ciclo, yo creo que lo que se demuestra es que hay una España que bosteza y una España que emerge. Lo que pasa es que, como siempre hemos dicho, citando a Gramsci, lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Es que el toro de Tordesillas está ahí, pero el bochorno que produce el toro de Tordesillas indica que hay una España emergente. Granados, desde la cárcel, le echa una bronca a Ramón Espinar, llamándole bolivariano cuando le dice que has llevado hasta las cucharillas de los bares, Granados. Esa imagen de Granados en la cárcel está ahí y ha sido sancionada por la victoria del Partido Popular, pero pertenece a una España absolutamente periclitada y pasada. Nos estamos encontrando en un escenario donde el PP se está lepenizando. Es una idea muy clara, ¿eh? Es decir, el Partido Popular dice, da igual que robéis, te voy. Eso es una idea que corresponde más que a una nueva derecha, a una derecha lepenizada, que también explica por qué Ciudadanos no ha sido capaz, ¿no?, de representar una nueva derecha. Y el Partido Socialista, de alguna manera, te digo, dormitando. La gente le gustó mucho que fuéramos el zorro que le hace la zeta en la mejilla al virrey rijoso y corrupto. Pero eso no implica que la gente quiera que el zorro sea el virrey. Eso hay que demostrarlo. Y por eso yo creo que la única forma de demostrarlo es en los espacios donde la gente vea que somos útiles. Y claro que es en la calle. En la calle es, me refiero, en donde se están construyendo respuestas a este desmantelamiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La calle no se está dando voces. La calle es estar con las mareas, la calle es estar con los sindicatos, la calle es estar con los desahucios, la calle es estar con las reflexiones y, por supuesto, también el Parlamento. Pero el reto final es que el Parlamento puede ser diferente. Mirad, hemos hecho una cosa que yo creo que diferente, una transversalidad light de una transversalidad densa. Que alguien me diga que el derecho a decidir era un marco ganador en España. Por ningún lado. En cambio nos atrevimos. Y hemos hecho una repedagogización de España de entender que somos un país de países. Y a priori, si hubiéramos aplicado hipótesis populistas, diríamos, no, nunca podremos ir a favor del derecho a decidir porque es que es un marco perdedor. ¿Qué asumimos? Coraje. Y dijimos, como creemos que esto es lo correcto, porque el análisis es correcto, vamos a defenderlo. Y lo vamos a defender en Barbastro, en Llobregat, en Sevilla y en Donostia. Y gracias, no era marco ganador porque una parte importante de España estaba en contra. Y mi planteamiento es que si asumimos esa misma idea de identificar esa crisis civilizatoria, de cuál es la respuesta que tiene el sistema y cuál es la respuesta alternativa, y que no tenemos miedo para luchar contra ese 1%, yo creo que el marco parlamentario de oposición es ideal para que realmente la gente sepa quiénes somos, cuál es nuestra capacidad y cuál es nuestra utilidad, más allá de la emoción que le ha dado a la gente vernos en televisión, confrontarnos a personajes que producen rechazo profundo en la gente que tiene un mínimo de sensibilidad en la tele y dicen dale caña a fulanito, dale caña a menganito. Por tanto, yo digo, mi conclusión es que 71 diputados, 23 senadores, es un escenario de capacidad institucional de gente que no debe dinero a los bancos, que se considera de la calle y que sigue queriendo cambiar el sistema porque sabe que la respuesta del sistema va contra las mayorías. Creo que nos sitúa, para mí, en un escenario, no el ideal, porque el ideal hubiera sido ganar, pero en un escenario profundamente positivo.